like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. Bienvenidos a un episodio en el que estaremos hablando de un tema bien importante, los métodos anticonceptivos. El día de hoy estaremos en este podcast, mi compañera Grecia y yo, además de una invitada súper especial que en un momento les vamos a presentar. Hace unos días estuvimos pidiendo por nuestras cuentas de Instagram que nos mandaran ciertas preguntas sobre los métodos anticonceptivos, así que a lo largo de esta media hora vamos a estar respondiendo algunas de ellas y al final vamos a tener una sección especial para abordar todas las que nos hayan podido aclarar o responder pues durante el desarrollo. Este será un espacio más que nada para reflexionar, así que vayan agarrando sus palomitas, su cafecito y siéntense porque esta será una plática larga. En muchos países, la sexualidad y los métodos anticonceptivos siguen siendo un tema tabú. No se diga aquí en México, donde aún existen muchos prejuicios sobre este tema y tristemente aún no se puede hablar con tanta naturalidad sobre ello. Y justamente, desde mi perspectiva, creo que una de las formas de irlo normalizando es, pues, hablándolo, informando a las personas. Y bueno, no sé tú, Grecia, pero el día de hoy yo estoy muy emocionada porque tenemos a una invitada muy especial aquí con nosotras, Annalisa Redondo. Te damos la bienvenida con un caluroso abrazo. De verdad es un verdadero placer estar aquí contigo hoy y que nos hayas podido hacer un espacio dentro de tu agenda. Se me hace muy valioso poder reencontrarnos aquí en este espacio para poder pensar juntas todo lo que gira en torno a los métodos anticonceptivos. Y antes de comenzar, Ana, nos gustaría que te presentaras para que nuestro público te pudiera conocer un poco, cuéntanos lo que haces y pues por qué estás aquí. Hola chicas, pues primero que nada un gusto estar con ustedes el día de hoy y poder compartir estos temas que siempre han sido lo que más me gusta, lo que más me apasiona y además creo que tan necesarios, como bien lo comentas, Eli, para en estos momentos, digamos, y para irnos quitando como algunas de las dudas que podamos tener. Y bueno, pues yo soy psicóloga de licenciatura, digamos, de primera formación. Más tarde estudié la maestría en sexualidad, que es sexología clínica y con especialidad en educación de la sexualidad. Actualmente pues me dedico a dar consultas, a dar talleres, a dar terapia y también clases al respecto del tema de la sexualidad. Es entre pues temas de educación o seguir con temas de educación de la sexualidad, más además las terapias. Ok, pues muchísimas gracias nuevamente, Ana. Antes de continuar, no sé si Grecia quisieras darle la bienvenida a nuestro público. Sí, hola a todos. Yo también estoy muy emocionada, muy contenta de poder tener este espacio, sobre todo de reflexión, como mencionaba mi compañera Eli, y también para poder, pues sí, hablar de estos temas más naturalmente y que es parte del día a día, y qué mejor hacerlo con una especialista como tú, Ana. Muchas gracias por aceptar esta invitación y poder construir este tema de la mano de una profesional como tú. Al contrario, un gusto. Y pues bueno, ¿les parece si comenzamos? Porque el tiempo es corto y hay que hablar muchísimo sobre los métodos anticonceptivos. Siento que esta plática nos daría para todo un día entero. Entonces, bueno, antes de, pues, de empezar como tal, Ana, me gustaría hacerte una pregunta que sería como la detonante. Puede parecer obvia, pero muchas personas pueden seguir teniendo la duda y creo que es importante partir de aquí. ¿Para qué son los métodos anticonceptivos? Ok, pues los métodos, digamos, son diferentes formas a través de las cuales podemos cuidar. Sobre todo, es importante conocer que van de la mano para la planeación familiar o para el tema de cuando queremos o no queremos tener hijos o hijas. Existen desde la antigüedad, desde hace muchos años atrás hemos intentado controlar las cuestiones al respecto de la natalidad y pues actualmente ya tienen pues ciertas formas mucho más conocidas, mucho más ubicadas. Una de las cosas que me gusta hablar de los métodos pues es que justamente fueron todo un tema tabú desde un inicio porque vinieron a separar la reproducción del placer. Es decir, anteriormente pues la idea de tener relaciones sexuales era igual a la posibilidad de tener hijos, hijas, y cuando empezamos a usarlos ya de maneras más formales, sobre todo a través de las cuestiones farmacéuticas, pues se empezó a separar de ahí que pues para muchos era algo de uso incorrecto, dado que estábamos interviniendo con cuestiones naturales. Sin embargo,
se empezó a sostener, digamos, más, sobre todo por las feministas, el hecho de que las mujeres, porque los hombres, digamos, ya de alguna manera, ellos pueden o no vivirlo desde aceptar o no la paternidad. Sin embargo, a la mujer es el tema quien carga más peso, digamos, el tema de poder quedar embarazada, porque no hay manera de negar que estás embarazada o decir, este no es mío. Y entonces de ahí que fue a través de las feministas que se empieza a sostener más la idea de que sí es algo válido para el uso, actualmente mucho más aceptado, pero aún tenemos, bueno, algunos sectores y también es decisión propia quién quiere usarlos o quién no quiere usarlos. Claro, estoy de acuerdo. Fíjate qué importante mencionaste esto del placer. Creo que desde hace mucho tiempo y creo que hasta ahora sostenemos esto de que no existe esta idea, ¿no? Del placer. Déjenme contarles que hace poco estaba escuchando algún debate y mencionaban justo esto, ¿no? Del placer. Y mencionaban que también había un profesor en Bogotá, no sé si sabían, y se los quiero compartir a ustedes y al público, que su nombre creo que es Luis Miguel Bermúdez. Él es profesor y él empezó a hacer como que estas campañas en las escuelas donde él empezaba a platicar con los adolescentes, sobre todo que se da más el tema de la sexualidad, sobre tener la sexualidad, pero desde el tema del placer, ¿no? O sea, hay muchos también tabús en este aspecto de que, pues bueno, tengo que empezar mi vida sexual a cierta edad, o si no, ya, no sé, soy un perdedor en el grupito de mis amigos. Entonces, este profesor lo que hizo fue, pues sí, hablarles a los adolescentes desde este placer que ellos pueden sentir y sobre todo conscientes, ¿no? O sea, cuidándose y teniendo en cuenta que pueden tener placer sin necesidad de embarazos no deseados o enfermedades, ¿no? Y él redujo hasta 0% el tema de los embarazos no deseados en muchas escuelas de Bogotá, Colombia. Fíjate qué importante es esto que mencionas, Grecia. Conforme ibas platicándonos, yo pensaba justo la importancia, ¿no?, de la educación sexual, pero una educación sexual realmente de calidad, una educación sexual integral, porque muchas escuelas como que piensan que la sexualidad, y es lo que pues le enseñan a sus alumnos, ¿no? Que la sexualidad solo tiene que ver con, no, pues tienes relaciones sexuales con tu esposo para tener hijos y hasta ahí. O sea, ¿dónde queda el placer? ¿Dónde queda incluso la responsabilidad y todos estos temas? Que al final pues hay que hablarlos y es importante que desde que las personas son más chicas vayan comprendiéndolos, porque el problema siento que es que luego llegan a una edad más adulta y realmente son cosas que no conocen. Realmente cuántas mujeres y cuántos hombres pues tienen falta de conocimiento en todo esto y pues no pueden disfrutar de su sexualidad. Sí, claro, incluso creo que es hasta generacional, ¿no? O sea, no tanto el hecho de que no puedas como experimentarlo propiamente y ya te guías por lo que te dicen tus amigas o tu abuelita o tu mamá, ¿no? Y es un aspecto que sí creo que se debe trabajar mucho, pero no sé, Ana, ¿tú qué piensas? ¿Qué te ha llegado a ti en tus consultas? ¿Qué tipo de personas, o más bien qué tipo de dudas llegan y qué te dicen? Pues finalmente ahorita que comentan esto es parte de una educación integral. Comúnmente y hasta la fecha tenemos una educación muy biologicista en las escuelas en las que aprendemos los aparatos reproductores femenino y masculino tal cual para el tema de la reproducción y dejamos de lado el tema del placer, cosa que viene integrado también en nuestro sistema biológico, la posibilidad de sentir placer. Y en este sentido, sí se ha visto que los sistemas que integran el tema de el placer con la reproducción, tienes mayor información y herramientas como adolescente para justamente tener decisiones más informadas. Desde ahí también el tema de los anticonceptivos. Existen desde anticonceptivos que van más de la mano con algunas creencias, como por ejemplo los anticonceptivos naturales, que es básicamente conocer el cuerpo y regular a través de las mismas funciones del cuerpo o existen algunos otros que, bueno, ya conocemos que pueden ser eh, los que vienen, los métodos anticonceptivos hormonales, que son los más comunes, por ejemplo, pero existen otros tantos que a veces nos enseñan por el tema de que esos no son los correctos. Yo creo que a final de cuentas,
es la posibilidad de que las personas elijan de manera libre e informada sobre los métodos que pueden utilizar. Y aún así hay quien podría decir yo no, por toda, digamos, por las cuestiones de creencias que pueda tener mi sistema de creencias. Y es correcto. Sin embargo, tiene la herramienta para decidir, a diferencia de no educarlo. Y entonces ya hay un sesgo en la información que ya no permite a la persona decidir de manera libre, ¿no? Entonces, por eso me parece tan importante que el día de hoy estemos hablando de esto, justamente como para tener información que nos permita decidir de manera informada y libre al respecto de lo que cada quien decida, pues, para utilizar. Totalmente de acuerdo, Ana. Creo que no debemos como satanizar este tema. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo puedo saber qué tipo de método puedo usar yo? ¿Qué tipo de método se acopla a mi cuerpo? Ok, pues para poder ubicar los tipos de método o el que puedo tener mejor para mí, sí tendrá que ver con conocer los diferentes tipos. Ya había mencionado un tanto, existen los métodos naturales que principalmente son utilizados por creencias religiosas al respecto y que son válidos, solamente que tienen menor eficiencia en que pueda haber o no un embarazo, digamos, se tiene que saber usar el cuerpo, reconocer en el cuerpo, como pueden ser el método del ciclo, que básicamente es ubicar nuestros días de menstruación, que empieza con el día cero, y los días de en medio serán nuestros días fértiles. Principalmente aplica para las personas que son regulares, puesto que quienes somos irregulares, pues ahí puede variar nuestro ciclo, lo que nos puede dejar periodos que nosotros consideramos como infértiles y ser fértiles. También está el método de Billings, que es poder ver el moco, etcétera, así como el coito interrumpido, que es no terminar dentro, sino terminar fuera de la mujer, pero eso también trae ciertos riesgos con el líquido preyaculatorio. Estos son los naturales, digámoslo, aquellos que tienen más riesgo en cuanto a quedar embarazados. Sin embargo, cabe la posibilidad y si ayudan. Son de los métodos también que podemos decir llevan más tiempo de diferentes formas de buscar controlar la natalidad. Están los hormonales, que son los más utilizados, y dentro de estos, los que tienen que se ha visto que tienen más eficacia para evitar un embarazo, son los dispositivos, el intrauterino, tal cual dentro del útero de la mujer, que ya tiene microdosis de hormonas, o el que va debajo del brazo, subdérmico, aunque ese a veces llega a tener algunos efectos secundarios adversos como tener más sangrado, dolor en la menstruación o incluso sangrados intermenstruales. Y de ahí tenemos pues un montón, ¿no? Ya conocemos un poquito a veces de que existen los parches, ¿cómo se llama? Las píldoras, etcétera, etcétera. En México casi no se utilizan y por eso no es tan común encontrarlos, pero también existen los métodos químicos, que es utilizar tal cual un químico como espermicida para eliminar el esperma. Tienen menos eficiencia que los hormonales, pero también están. Y están ¿cómo se llaman? Los que son permanentes, ¿no? La salpingoclasia y la vasectomía. Pero estos principalmente pues es cuando uno ya decide no tener más hijos o el no tenerlos ni siquiera, ¿no? Si no has tenido ninguno, de todos modos decidir no tener hijos. Son los permanentes. Para poderlo decidir, sí creo y vale la pena siempre señalar que si bien encontrarás en varios lugares, incluido este podcast, el poder ubicar los que existen, sí requiere una visita al médico, porque es con base en tu historial clínico que podrá revisar temas de cuestiones hormonales, ciertas propensiones, porque algunos pueden tener efectos adversos. Por ejemplo, no se recomienda los orales, los anticonceptivos orales hormonales cuando se ha tenido cáncer de mama en la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente lo que les puedo decir es no se automediquen, si vayan, y en este sentido es un médico, ginecólogo, ginecóloga principalmente, quien podrá apoyarles a decidirlo. También cuenta tu estilo de vida para que puedas elegir el que más te convenga. La ventaja de los que ya son dispositivos es que estos ya no tienes que quitártelos ni ponértelos, se los pones y duran 3, 5 años. Mientras que los otros, como las pastillas o los parches, sí tienes que tener buen recordatorio y usarlo de manera adecuada para que no se te pase y después pues surja un embarazo no deseado, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, es tomar en cuenta los diferentes factores, ir de la mano con un médico y entonces podrás decidir cuál es el más apropiado para ti o para quien sea.
Y fíjate que una de las preguntas que, bueno, en Instagram nos hicieron era justo, ¿no? ¿Cuál es el mejor método anticonceptivo? Y creo que esta parte lo responde perfectamente. Creo que no hay uno que sea mejor para todas o para todos. Depende de tu persona, de tu cuerpo, incluso de lo que estés planeando, ¿no? Si quieres tener hijos en un futuro, si quieres tener hijos en este momento, o a lo mejor ya decidiste que de plano no quieres. Creo que entran muchos factores que se tienen que pensar. Y otra cosa que me gustaría como mencionar es que finalmente la persona que va a tomar el anticonceptivo es la que debe de decidir o la que tiene la última palabra, ¿no? No tu pareja, seas hombre o mujer, no tu familia, no nadie más. O sea, finalmente tú eres la que o el que va a sufrir los efectos, el que va a tener que estar tomando la pastilla o el que va a estar usando el condón o todo lo que tienes que utilizar. Entonces creo que sí es muy importante porque creo que también luego es muy común que, no, pues es que uso este porque mi pareja es el que mi pareja mejor le parece. O es que uso esto porque mi mamá me dijo que es el que mejor sirve. O sea, como que creo que sí es una decisión que apoyada de un médico, tú misma o tú mismo tienes que tomar. Así es, creo que una de las grandes ventajas es que los métodos han ido mejorando. Hace 20 años todavía los métodos tenían más efectos adversos. Actualmente siguen teniendo, y eso es importante, o sea, eso también, por eso decía, es decisión de cada quien, porque hay quien vive los efectos adversos y bueno, dentro de esto pues va decidiendo cuál utilizar. Los primeros meses siempre se vive un poco más, los primeros 3 meses en lo que el cuerpo se adapta, digamos, las hormonas se adaptan al organismo y actualmente los dispositivos sí son unos de los que más se están recomendando porque eh, tienen más alta eficiencia en cuestión de que no se produzca el embarazo y tienen menor, incluso van disminuyendo algunos de los síntomas, digamos, adversos que pueden tener porque van ya de la mano de más microdosis, o sea, dosis más pequeñas para que el cuerpo lo pueda más rápidamente tener. Sin embargo, sí, o sea, lo pueda más rápidamente absorber, sin embargo, sí es cuestión de finalmente revisarse. Y eso es lo padre, o sea, se va actualizando la cuestión médica y en este sentido cada vez podemos encontrar mejores métodos que vayan más de la mano con lo que necesitamos. Sí, claro, y también ahí caemos otra vez en un tabú, ¿no? En un, pues sí, en algo que a lo mejor, pues vamos creyendo desde hace mucho, ¿no? A mí me tocaba mucho escuchar amigas como de que, no, yo prefiero usar lo que me recomendó mi amiguita o tal, por miedo a ir con un especialista o con un ginecólogo, porque tienen miedo también de ser juzgados. Eso también es parte importante, creo que me gustaría mencionarlo. Y sobre todo tú, Ana, que nos vayas pues resolviendo estas dudas, que cuando vayas con un ginecólogo o un especialista es con totalmente confidencialidad. Creo que es a lo que más le tememos aquí, que nos juzguen o que nos vean mal, o el simple hecho de que pues queramos usar métodos que a nosotras a lo mejor se nos hace más fácil en nuestra vida, y justo también por lo que mencionaba, por el modo o el estilo de vida que llevamos, a poder pues usar algo que a lo mejor no nos funciona, ¿no? O que al contrario nos perjudica más. Sí, creo que elegir, y eso es importante, pues, o sea, yo sí puedo recomendar que sean personas con las que puedan ir, que puedan ser recomendadas al respecto de ir con un ginecólogo o una ginecóloga, porque siempre, pues, tiene que haber un cierto grado de confianza para todos, ¿no? Para poder preguntar, para poder hacer revisión, para todo, y entonces sí recomiendo que, que pregunten dentro de las personas que tengan más cerca al respecto de quiénes son o cuáles son ginecólogos o ginecólogas que puedan recomendar. Y en los servicios de salud, existen ya, y eso es importante saberlo para las adolescentes, por ejemplo, en el área de IPS se llaman los servicios amigables y en las áreas de IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, las de planificación familiar que están hechas también para las y los adolescentes. Y dentro de esto se capacita el personal justamente como para acompañar y lejos de regañar, que eso sí pasa, sigue pasando, pasaba más anteriormente, actualmente pues se va capacitando justamente como para sensibilizar en el tema de que
de que se acompaña al adolescente, no que se le juzgue y entonces tendremos peores respuestas porque ya no van a regresar y dentro de esto pues después tal vez puedan regresar con algún embarazo, ¿no? También es importante, y eso hace rato se me fue decirlo, pues que los métodos anticonceptivos son finalmente para el embarazo. Ahorita que Eli mencionaba el condón, pues es el único método que nos sirve para evitar una ITS, una infección de transmisión sexual, y que bueno, también es limitado. De ahí que valga la pena estar de la mano de un especialista que nos ayude a hacer revisiones cada tiempo, cada 6 meses al menos, como para ir revisando toda nuestra salud sexual, no solo el tema del embarazo, sino también pues la cuestión al respecto de las infecciones, etcétera. Sí, se me hace muy importante pues mencionar esto, ¿no? Que para conocer algún método anticonceptivo, primero es mejor conocerte a ti, qué ocupa tu cuerpo, qué necesita, eh, justo qué es lo que se acopla a tu estilo de vida, otra vez repito, y sobre todo que todos los cuerpos son diferentes, ¿no? O sea, a una persona le puede ir súper bien con un método y a otra persona le puede ir de la patada, ¿no? Entonces, creo que sí vale la pena pues hacer énfasis, ¿no? Ahí donde tú puedes tomar qué métodos usar, qué métodos no usar, siempre y cuando conozcas tu cuerpo y lo conozcas junto de la mano de un especialista, ¿no? Y que se crea esa confianza. Pero bueno, creo que estamos hablando más del tema de mujeres, pero ¿qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa también en la responsabilidad de ellos? El tema con los hombres, pues uno es que apenas estamos empezando a ver, y eso ya es un gran avance, pero también habla de lo mucho que nos tardamos en mirar hacia el hombre, pues de que ya empiezan a ver los primeros métodos anticonceptivos. Todavía están en las últimas fases, por lo que todavía no están comercializándose, al menos no que yo los pueda ubicar. No sé si ustedes han escuchado algo al respecto de que ya haya a la venta. No, realmente, bueno, yo en lo personal no he escuchado. De hecho, justo cuando estaba como leyendo un poquito de estos temas, que se me hace muy interesante y muy importante hablarlo, encontré una noticia justo que mencionaba que cuando se empezó a probar, me parece que la inyección anticonceptiva para los hombres, como que empezó las pruebas, todo bien, pero como que los hombres empezaron a decir que tenía efectos secundarios, ¿no? Que dolores de cabeza, que la disminución de la libido y como todas estas cosas que muchos métodos que se usan en mujeres provocan y que por esta situación incluso por un tiempo estuvo detenida, como las pruebas y todo eso. Entonces yo como que me ponía a pensar, realmente pues es algo que muchos, ahorita comentaba Ana, ¿no? Ya varios métodos no tienen tantos efectos secundarios como en un principio a lo mejor, pero siguen teniendo. Tan solo ahorita se me viene a la mente, ¿no? La pastilla que muchas mujeres toman y que pues las hormonas las tienen a todo lo que da y muchos otros cambios. Y realmente como cuando los hombres empiezan a ver pues estos cambios en ellos, como que dicen, no, pues espérate, esto no está tan padre como me lo platicaron. Sí, justamente esto es, de nueva cuenta, creo que no me escuchó. Sí, 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 te escuchamos, Ana. Perdón, es que no veo el movimiento de mis puntitos. Bueno, justamente eso es el hecho de que en los hombres también se empezó, se detuvo, pero después, finalmente, por las quejas al respecto, de nueva cuenta, desde una cuestión más feminista, de decir, pues esto es lo que vivimos las mujeres, realmente cuál está haciendo la diferencia, porque si para ellos no les aplica, pues para nosotras tampoco, porque eso es lo que tenemos, nosotras también. Y entonces, bueno, como que ya hubo una segunda revisión y dijeron, no, sí tienen razón, y entonces siguió avanzando a las siguientes fases, pero todavía no las tenemos al mercado. Y en tema de los hombres, pues es que todavía se nos ha educado, se les ha educado lejos del discurso y vale la pena señalar que no es una cuestión solo de los hombres, las mujeres y los hombres construimos el discurso que hace que al hombre se le permita mucho más toda la cuestión sexual, incluso se le impulse a mostrarla, mientras que a la mujer pues se nos prohíbe todo esto y se vuelve todo un tema de crítica hacia la mujer, el hecho de que mostremos nuestro deseo sexual, nuestro placer sexual. Y dentro de todo esto, después viene de la mano el que el hombre pueda fácilmente o más fácilmente decir, pues este hijo no es mío, quién sabe con cuántos más habrás estado, y desde ahí quitar la responsabilidad
De tal manera que, pues, es bastante importante e interesante su pregunta, porque esto es una corresponsabilidad. No hay manera que una mujer se embarace solita, que ella sola le pase, sino es porque fue de la mano y junto con un hombre. De ahí que el discurso, pues sí tiene que ser justo al respecto de la responsabilidad de los hombres y que esto no es nada más cuestión de unas, ¿no? De ellas. Sí, y es que justo como mencionas, Ana, la sexualidad masculina como que se ha ido construyendo y se ha ido incluso naturalizando a base de conceptos como la impulsividad, que busquen placer, la necesidad. Y en el caso de las mujeres ha estado relacionada pues con cuídate, con tú eres la que va a ser madre, tienes que pues usar lo necesario para protegerte y como que se inculca mucho esto de ambos lados. Entonces creo que realmente es muy importante pensar y reflexionar, pues desde dónde viene esto, ¿no? Como mencionas, no solo de los hombres, sino que hasta incluso las mismas mujeres desde hace mucho tiempo y toda la sociedad ha ido pues abonando a que este pensamiento pues vaya creciendo. Así es, hay frases y discursos que son como muy notorios, ¿no? El hecho de que una mujer quede embarazada y en este sentido decirle, pues justo te pasa eso por estar con muchos, ¿no? Que es la palabra más soft que puedo encontrar, pero sabemos cuál es la palabra que se utiliza. O inclusive que se conoce como violencia obstétrica, cuando la mujer está cuando está en proceso de parto y decirle, pero no hacías el mismo ruido cuando, o no te quejabas así cuando estabas en la relación sexual, ¿no? Y que son argumentos muy fuertes en los que al final de cuentas se le culpa a la mujer, digamos, del proceso del embarazo. Y sí, esto es una construcción de ambas partes, vale la pena porque a veces piensan que es solamente contra los hombres, sin embargo, eso es un privilegio masculino que los mismos hombres necesitan revisar y cuestionar porque si no, pues viene más como la queja femenina, que parece que, ay, pues sí, porque son mujeres se quejan, pero no se observan ni se revisan ni se sensibiliza para darse cuenta que es porque viene de un privilegio, como a mí no me lo dicen, como a mí no, yo puedo fácilmente decir sí o no y decir que no es mío, digamos, no tan fácilmente pues generar o hacer que me hagan una prueba y todo eso se puede a través de un proceso judicial o un juicio, etcétera, pero se vuelve todo un proceso, ¿sabes? Mientras que la mujer lo vive. Y en este sentido, el hecho de todo esto es justamente sensibilizar y concientizar de que este es un proceso de ambas partes. Y todavía en muchas partes en México, pues se le sigue culpando mucho más a la mujer y se le así fácilmente exonera al hombre cuando el tema también es para los hombres. Sí, claro, creo que eso también va de generación en generación, ¿no? Como les comentaba, siempre se nos ha inculcado desde muy chicas, ¿no? El hecho de que tú te tienes que cuidar. De hecho, creo que existen más métodos como para mujeres que para hombres, ¿no? Y que a la hora de hacer justo estos experimentos que ustedes comentaban, eh, pues no les parece algunos cambios secundarios cuando pues también las mujeres existen muchos, ¿no? Y sobre todo en el embarazo creo que es más el cambio hormonal. Y sí, creo que sí es justo y necesario, ¿no? Más bien mencionar que hay que tomar parte de responsabilidad las dos partes, ¿no? No solamente la mujer y sobre todo, como íbamos a la línea de hace rato, tomar un método que en este caso sí es en pareja, que les funciona a los dos, ¿no? Y que no, que se repartan pues ese tipo de carga eh, que hay en el placer. Y creo que también justo por eso en esta parte del deseo de poder tener ese placer, hay muchas mujeres que reprimen ese placer, ¿no? Porque se ven más, pues sí, expuestas a que sean más juzgadas o sobre todo que no puedan como tener este tipo de placer como lo tienen los hombres. Que dentro de eso ahorita pensaba Grecia que también hay un tema y es el hecho de que para los hombres no está tan padre. Yo les decía en esto de justamente de ir dándonos cuenta de qué le pasa a cada género y con qué cargamos cada quien. No está tan padre para los hombres que también dependa de la mujer para saber si va a haber o no va a haber, ¿no? Y que el hombre puede utilizar solo un método básicamente más seguro, que es el condón, y no así los otros métodos. Por eso es que creo que esto sí viene también a revolucionar
en tema de las elecciones de la pareja, porque también es común y también los hombres lo viven, pues el hecho de no, que se supone que estaban tomando pastillas o estabas teniendo algún método y resulta que no. Y a veces es una manera muy femenina de generar el vínculo con el hombre de manera más perdurable, ¿no? Inclusive cuando ya está habiendo problemas de pareja y pum, sucede el embarazo, ¿no? Que no quiere decir que siempre sucede por cuestión de la mujer, a veces es un deseo inconsciente de ambas partes. Sin embargo, justo por eso creo que ahora el tema de los métodos anticonceptivos masculinos, pues viene también a darles la posibilidad a ellos de tener el control y no solamente depender de que sea la mujer o del uso del condón. Entonces, pues creo que vienen desde ahí nuevas educaciones y nuevas generaciones en educación de la sexualidad para la elección libre e informada, que es lo que estamos comentando. Sí, creo que eso es lo valioso. Afortunadamente, todavía nos queda un largo camino por recorrer en estos temas, pero creo que sí se ha visto en los últimos años un avance en todo esto, ¿no? Desde el momento en el que ya se habla más. Antes yo me acuerdo cuando estaba, por ejemplo, incluso en primaria, secundaria, era algo que realmente las clases que nos daban de sexualidad, pues eran, no, o sea, ahorita las recuerdo y yo digo, ¿en serio nos enseñaban eso? O sea, más que informar, estaban desinformando. Y ver cómo ahorita ya hay más gente que está alzando la voz, que está hablando de estos temas, que está como derribando todos estos mitos y pues miedos que a veces se tenían, realmente creo que es muy alentador. Como les digo, todavía sí siento que nos falta mucho, pero pues por algo se empieza, ¿no? Desde el momento en el que ya se habla de que va a empezar a comercializarse una inyección anticonceptiva para hombres y que se va a ampliar como este campo en donde ellos también pues tienen el derecho a participar, realmente se me hace algo muy valioso. Sí, concuerdo contigo, Eli. Yo también haciendo como memoria de qué tipo de educación recibí hablando de la sexualidad, creo que sí, justo como lo mencionaba Ana, era muy biológico todo, o sea, como que esta es la parte del hombre, esta es la parte de la mujer, pero ¿qué pasaba, no? Y entonces ahora que estoy viendo la sexualidad desde otro punto y cómo lo están plasmando, que ya hay miles de podcasts, miles de, no sé, tutoriales, de TikToks incluso, ¿no? Eh, Creo que sí es importante ir recalcando más temas y sobre todo dejar afuera esos tabús, ¿no? Porque eso es lo que más da miedo a los chavos o a los adolescentes y creo que es importante también mencionar que es parte de la vida, ¿no? Es algo que cualquier ser humano va a pasar y qué mejor pues disfrutarlo con placer y también pues siendo consciente. Concuerdo completamente con ustedes, chicas, y creo que es parte de esto, de seguir con el tema, ¿no? Así es, Ana, y creo que bueno, para ir cerrando, nos gustaría terminar con algunas preguntas, puntualizar ciertas cosillas ahí que nos preguntaron en Instagram y para, pues sí, para darle solución a estas dudas, ¿te parece que te las vaya comentando? Ok, va. Ok, una de las preguntas que me hicieron es, ¿cuáles son los mejores métodos para combinar? Ok, los únicos que se pueden combinar, digamos, es el condón con algún otro método, ya sea hormonal ya sea hormonal. De hecho, a veces se puede usar con los químicos que les digo no están tan a la mano. Es el único que se puede combinar. No se pueden combinar dos condones, ni femenino con masculino, porque estos pueden romperlo, ¿no? Podemos llegar a combinar los naturales con con los hormonales también, el hecho de usar algún tipo de pastilla, parche o demás, junto con el ciclo para buscar tener mayor eficiencia. Sin embargo, puedo decir que al menos los hormonales sí tienen ya una eficiencia del 98%, que ya es muy alta, y que en este sentido con un buen uso, o sea, si los tomamos de manera regular, seguramente tendrán un buen efecto, no es tan necesario. Sin embargo, sí, y el condón siempre se combina, ese sí se recomienda combinar por el tema de que es el único que te previene de ITS, por lo que este sí se puede usar con cualquier otro, para evitar no solo el embarazo, sino en alguna medida también las ITS. Ok, apunten muchachos, apunten, ¿por qué?
Es muy importante esa información. También fíjate que me hicieron una pregunta, pues sí, creo que es importante mencionarla, pero yo traté como que de resolverla en mi mente y no encontré como tal una respuesta. Entonces me preguntaron si había algún método similar al DIU para, para los hombres. No, hasta la fecha no. Sí hubo en algún momento, se mencionaba como la posibilidad de ponerlo, pues yo creo que eso fue porque se viralizó estos videitos como te imaginas que, pero no era algo real, o sea, como si se pudiera poner una llavecita que abriera y cerrara, digamos, el flujo de los espermas en el, se llama conducto deferente, digamos, que es como la parte de lo que conecta entre el testículo hacia arriba y que podría dar la salida a los espermas hacia las vesículas seminales, etcétera, y que ahí se pusiera, digamos, para impedir que pase el esperma, ¿no? Entonces, no, no es algo que sea probado o real que yo sepa que exista, no, no existe ningún método de barrera de ese tipo, como fue el DIU o como es el DIU actualmente femenino. Y bueno, ya para ir cerrando, porque tristemente se nos está acabando el tiempo, vamos a hacer una última pregunta de las que nos estuvieron haciendo. ¿Se puede colocar el implante anticonceptivo si no he comenzado mi vida sexual? Ok, hay dos implantes, uno que es el subdérmico que va debajo del brazo y el otro que es el uterino. Sobre todo el que es el uterino, muchos los médicos no lo recomiendan tanto, o algunos médicos, hay otros que no tienen tanto problema, porque pues se inserta de manera vaginal y inclusive algunos lo recomiendan hasta después de tener hijos porque ya hay como una cierta apertura en el cuello uterino por donde va a pasar y donde se va a colocar. Sin embargo, bueno, vale la pena señalar que sí se puede poner. En este sentido, será cuestión de revisarse si se desea poner, dado el método o la forma en la que se pone. Y el que es subdérmico definitivamente sí se puede poner, no, no importa tanto que se haya o no iniciado con la vida sexual, estos se pueden utilizar. Sin embargo, pues yo sería de la idea como de revisarlo y de conocerlo y ubicarlo junto con esta revisión médica como para acabar de decidirlo. Ana, pues muchas gracias por formar de parte de este podcast y poder ir hilando este tipo de información que se me hace sumamente importante. Y nada, estoy muy agradecida por haber estado en este podcast, por haber hablado un poquito, aunque sea de estos temas. Y esperemos que próximamente podamos hablar un poquito más y compartirle esto a la gente. Y pues muchas gracias, Ana. Sí, pues muchas gracias. Como les dije desde el principio, creo que este es un tema que nos da para mucho, pero bueno, en este ratito pudimos hablar sobre esto y pensar juntas y pues nada, Ana, muchas gracias de nuevo. Fue un honor tenerte aquí con nosotras para ir aclarando dudas, ir desmintiendo incluso algunos mitos que se tienen y pues espero que nuevamente en algún punto podamos volver a tener la oportunidad pues de estar en un espacio así. Al contrario, chicas, es un gusto para mí compartir estos temas y estar con ustedes y ser parte también de la transmisión de la educación y que se interesen por estos. Al contrario, mis felicitaciones y pues que continúen y continuemos compartiendo esta información que nos ayuda a todas. Muchas gracias, pues nosotros nos despedimos, esperemos que les haya gustado este podcast, lo hicimos con mucho amor y con mucha dedicación para ustedes y pues nada, muy bonito día.